Vamos con la parte de las reglas de normalización de las bases de datos. Espérenme que no estoy grabando la clase. Pues sí. Recording in progress. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje de esta sesión? Que al finalizar el tema ustedes sean capaces de aplicar las formas normales al diseño de una base de datos. Ya vimos en la fase del diseño. Seguimos en la parte del diseño lógico en la segunda etapa. Según el diagrama estamos acá todavía. ¿Cuál es el proceso de la normalización? El proceso de la normalización, espérenme, aquí lo tenía, para no hacerlo. El proceso de la normalización de las bases de datos es parte de la fase 3 del diseño lógico y consiste en aplicar una serie de normas, de reglas normas formales a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación, que es lo que estuvieron trabajando en las clases antes de vacaciones, el diagrama entidad-relación, al modelo relacional. ¿Qué pasó? Las bases de datos relacionales se normalizan para tres cosas. La primera es evitar la redundancia de datos que se producen en los sistemas de bases de datos que tienen un campo que se repite en uno o más tablas. Por darles un ejemplo, Elio, siéntese, que yo tenga una tabla que se llama ventas y en esa venta está el nombre del cliente y que yo tenga una tabla cliente y dentro de esa misma tabla exista otro campo llamado nombre de cliente. Ahí hay una redundancia de datos, dígame. Aquí, este. Ahí hay una redundancia de datos porque en dos tablas diferentes estoy teniendo un mismo campo y eso no debe de ser. Voy. Bien, la segunda parte del por qué ha sido esto, estas reglas existen, es evitar problemas de actualización de los datos en las tablas. Volvemos al ejemplo del nombre del cliente. Si yo modifico el nombre del cliente en una tabla, tendría que modificarlo en la otra tabla también. O sea, tendría que hacer un doble trabajo, cosa que no puede ser. Se debe evitar que hayan errores cuando se actualizan los datos, como los que acabamos de mencionar. Y por último, proteger la integridad de los datos. La integridad de los datos se refiere a la precisión, integridad y coherencia general con ellos. No voy a tener dos tablas con dos datos iguales, ¿verdad? Porque solo lo voy a modificar en una tabla y de la modificación de una tabla se tiene que modificar en toda la base de datos. Bien, seguimos. El modelo relacional es frecuente llamar tabla a una relación y para que una tabla sea considerada como una relación, tiene que cumplir con algunas restricciones. La primera es que cada columna debe tener un nombre único. La segunda, no pueden haber dos filas iguales, no se permiten datos duplicados. Y la tercera, David, apague el equipo, es que todos los datos en una columna deben de ser del mismo tipo. No pueden haber tipos diferentes. Por ejemplo, si yo estoy pidiendo una fecha, la fecha tiene su formato, día, mes, año. No voy a poner en una fecha 15/10/2022 y en otra voy a poner 15 de octubre del año 2020. No se puede, porque el tipo 15/10/22 es un formato de fecha y el 15 de octubre del 2022 es un formato de texto. No pueden estar dos tipos de datos en una misma columna. Bien. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? No, todo claro. Yo sé que ahorita están full mil, cabal. Bien. Vienen con las pilas puestas, vienen preparados para la evaluación de este día. Ah, ¿verdad? No, no hay evaluación. Hay un ejercicio. Era para ver si estaban atentos. Diga, Valeria. Profe, ¿podría mandar sobre lo que acaba de decir de las fechas? Que era 15 del 22, que era para una, y 15 de un mes para otra. Lo voy a poner acá. Lo voy a poner en el chat.
Los formatos se deben de respetar en una misma columna. Por ejemplo, el formato de una fecha. Por lo general es día, mes, año. Para darles un ejemplo, 15 del 10, 22. Este formato se debe respetar y no se debe poner de la siguiente forma. 15 de octubre. Sí, ahí está. Bien, seguimos. Las formas normales. En las formas normales son aplicadas a las tablas de una base de datos. Es decir, que en una base de datos está la forma normal n, es decir, que todas sus tablas están en la forma normal n. En general, las primeras tres formas normales son suficientes para cubrir las necesidades de las mayorías de las bases de datos. El creador de estas tres primeras formas normales fue Edgar F. Codd. Una tabla puede encontrarse en primera forma normal y no en una segunda forma normal, pero no al contrario. Es decir, los números altos de formas normales son más restrictivos y la quinta forma normal cumple con todas las anteriores. Pero nosotros, como noveno, vamos a ver solo tres formas normales, las básicas. Tenemos la primera forma normal. eh, ya lo puedo cambiar.
¿Ok? Bien, tenemos tres formas normales. Quiero ver. Me hacen una consulta, ¿verdad? Que el tema 3.4, que es el anterior, ya lo vimos. El de donde teníamos que hacer las tablas e identificábamos llaves primarias y llaves foráneas. Vaya, voy otra vez. El tema 3.4, que es el de hacer diagramas e identificar llaves primarias y llaves foráneas, ¿verdad que sí lo vimos antes de vacaciones? Era donde hacíamos una tabla y agregábamos un campo que era como el único. Yo les decía, tiene que llamarse por lo general ID o código. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? ¿Qué dicen los demás? Vamos a ver, alguien que levante el micrófono o de los que están acá. Vale, pero espérenme, no, no hay problema. Ahorita lo vemos. Acá es las 4. Este de acá, este es el tema que el anterior, el 3.4, la fase del diseño lógico. Vaya, lo voy a volver a poner. Que es esta parte de acá, cuando veíamos que era una base de datos relacional y que veíamos los ejemplos de los gestores de bases de datos, MySQL, MariaDB. Sí, ese sí lo vimos. Y veíamos el concepto de llave primaria y usábamos un ejemplo de fútbol. Ajá, aquí está, ¿ven? Equipos, ID equipo, jugadores, y veíamos un ejemplo, teníamos a Cristiano Ronaldo, a Messi, y nos quedamos en el ejercicio que era este de acá. Este sí me acuerdo que no lo terminamos. Y yo les dije, les queda para que lo hagan en casa. ¿Verdad que este sí lo vimos? Ese sí. Ah, vaya. Sí, vaya. Solo eso quería aclarar, estaba esa duda. Bien, seguimos. Déjame ver. Ah, vaya, nos quedamos acá en las tres formas normales. En la primera, vaya, guardemos silencio. En la primera forma normal, eliminábamos los grupos repetidos en las tablas. En la segunda forma normal, nos aseguramos que todas las columnas no son llave y que no son llaves, sean completamente dependientes de una llave primaria. Y en la número 3 eliminamos cualquier dependencia transitiva. Una dependencia transitiva es aquella en la cual las columnas que no son llaves dependientes de otras columnas que tampoco son llaves. Ya vamos a ver un poco más claro qué es cada una de estas cosas. Vamos a ver, en la primera forma normal dice, una tabla está en primera forma normal si cumple lo siguiente. Todos los atributos son atómicos, es decir, que un atributo, los elementos del dominio son indivisibles, son mínimos, o sea, no se pueden dividir en más. La tabla contiene una clave primaria. La llave primaria no contiene atributos nulos, no posee ciclos repetitivos y una columna no puede tener múltiples valores. Por ejemplo, teníamos acá los datos atómicos. Si a cada valor de X le pertenece un valor de Y, entonces a cada valor de Y le pertenece un valor de X. Esta forma normal elimina los valores repetidos dentro de una base de datos. Y teníamos el siguiente ejemplo. Ejemplo, la siguiente tabla no cumple con la primera forma normal debido a que en la columna departamento para el trabajador Andrea hay dos datos, dirección y gestión, que es este que está acá.
Este de acá. Hay dos datos dentro de una celda y solo puede haber uno. Voy a limpiar la pantalla. Y nos dice, para lograr que esta tabla cumpla con la primera forma normal, se debería de escribir dos filas para el trabajador Andrea. Aquí está. Tengo una fila para Andrea en dirección y tengo una fila para Andrea en gestión. Diferente. ¿Ya? ¿Dudas o preguntas hasta el momento? ¿Los demás? ¿Dudas o preguntas? Bien, seguimos. La segunda forma normal nos dice lo siguiente. Ocurre si una tabla está en primera forma normal y además cada atributo que no sea clave depende de forma funcional completa respecto de cualquiera de las claves. Toda clave principal debe ser dependiente del resto de atributos. Si hay atributos que dependen solo de parte de la clave, entonces esa parte de la clave y esos atributos formarán otra tabla. Ejemplo, tenemos acá este ejemplo de acá. Bien, veamos. Dice así. En este ejemplo vemos que tenemos los siguientes campos. Espérenme, se me movió. Acá. Tenemos los siguientes campos. Tenemos DNI, que es como el DUI. Tenemos un código de curso que está inscrito en algún curso. Tenemos un nombre, tenemos un apellido y tenemos una nota. Veamos qué nos dice la observación. Nos dice, en este ejemplo vemos que la clave principal es DNI, que es como el DUI, y que las columnas nombre y apellidos dependen funcionalmente del DNI, o sea, este y este. Pero los campos código curso y nota no dependen funcionalmente de la clave principal DNI. ¿Por qué? Porque esto es un DUI, por ejemplo. ¿Y a quién pertenece el DUI? A una persona que posee nombres y apellidos. Pero código de curso pertenece a qué? ¿A qué creen que pertenezca el código de curso? Ajá. Ah, niños. Código de curso. Nota depende. Código de curso es de una materia. Y la nota es la nota de la materia. La solución para este caso sería crear dos tablas, dice. Una con los campos que dependen funcionalmente de la clave principal y otra tabla con los campos que no dependan funcionalmente de la clave principal. Las tablas nos quedarían de la siguiente forma. Tenemos la tabla alumnos, donde solo ponemos DNI, nombre y apellido. Luego una tabla asistencia que tenemos DNI, código de curso y su nota. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas con esta? ¿Dudas? ¿Preguntas?
Ajá, niños, les estoy preguntando. Vaya, niños, ¿qué les pasa? David, ya que lo veo atento. Vamos a ver. ¿Alguna duda o pregunta? Vale. Seguimos con la tercera forma normal. Ojo, si no han entendido la primera y la segunda, la tercera les va a costar un poco más. Dice, una tabla se encuentra en la tercera forma normal si es segunda forma normal y no existe ninguna dependencia funcional transitiva entre los atributos que no son claves. Eh, Permítame, quiero contestar algo. Vaya, seguimos con la tercera forma normal. Nos dice, una tabla está normalizada en esta forma si todas las columnas, eh, si todas las columnas que no son llaves son funcionalmente dependientes por completo de la llave primaria y no hay dependencias transitivas. Una dependencia transitiva es aquella en la cual existen columnas que no son llaves que dependen de otras columnas que tampoco son llaves. Y tenemos también que nos dice cuando las tablas están en la tercera forma normal, se prevén errores de lógica cuando se insertan o borran registros. Y tenemos también que cada columna en una tabla está identificada de manera única por la llave primaria y no debe de haber datos repetidos. Esto provee un esquema limpio y elegante que es fácil de trabajar y expandir. Tenemos un ejemplo acá. Tenemos esta tabla y dice, la provincia depende funcionalmente del código de provincia, lo que hace que no esté en la tercera forma normal. Por ejemplo, veamos la tabla. Observemos los campos de acá. Tenemos estos campos y los podemos identificar de esta forma.
DNI, habíamos dicho que es como un DUI. Este pertenece a nombre y apellido, ¿sí? Están relacionados con el DNI, pero código de provincia y provincia no son parte de estos campos. ¿Por qué? Porque el código de provincia es un lugar y la provincia pues es el nombre de ese lugar. Entonces, ¿cuál es la solución? Tener dos tablas. Una donde yo identifique a la persona con el DNI, su nombre, su apellido, y este lo vincule a un código de provincia. Pero esta es una llave foránea. ¿Por qué? Porque ya pertenece a otra tabla. Código de provincia es una llave primaria en la tabla provincia, pero es una llave foránea en la tabla alumnos, ¿sí? ¿Qué vincula y relaciona estas dos tablas? Por ejemplo, que el DNI 12121349A pertenece a Salvador Velasco y que su código de provincia es 34, o sea, hace que es de Valencia. ¿Ya? Eso nos quiere dar a entender. Con la tercera forma normal, yo ya estoy organizando esto. Todas sus preguntas hasta el momento me ha dejado, me han dejado con una duda en el chat sobre el contenido de la clase anterior. Vamos a ver. Queda un ejemplo de base de datos de una biblioteca. Este ya lo vamos a resolver en la siguiente sesión, que tenemos 2 horas. Y no sé, me quedo pensando. Sí vimos la teoría de la clase anterior, pero no desarrollamos el ejercicio. Y ya me recordé por qué. En la semana que salimos de vacaciones, justo en la semana antes de la feria en la feria técnica, del viernes de la feria técnica, yo me enfermé y me ausenté 2 días. Entonces, el día que nos tocaba la parte de la teoría, yo les mandé la indicación de que leyeran la guía anterior y que en la siguiente clase lo íbamos a ver de forma rápida, no lo iba a volver a explicar porque ya lo íbamos a dar por leído y vamos a hacer el ejemplo. Pero al final sí terminamos viendo solamente la teoría, pero no hicimos el ejemplo de la base de datos de la guía anterior. Es esta de acá, esta, que es esta parte de acá, el diagrama lógico de almacenar la información de un gabinete de abogados. Este era un ejercicio que se iba a trabajar en equipos y este no, solo el uno, este que se iba a trabajar en equipos y no lo alcanzamos a hacer, ni siquiera llegamos ahí, nos quedamos en la parte teórica. Entonces, lo que voy a hacer es que para el día, ¿qué otro día tenemos clase, chicos? Vamos a ver. El día viernes, pero el día viernes es prueba de nivel. Um, Vamos a ver, nos tocaría el otro martes. Voy a hacer un repaso general de todo este tema, del 3.4 y 3.5. ¿Quiero ver? Este es 3.4. Sí, 3.4 y 3.5 para que quede claro y consolidado el tema. Para que no queden dudas, ¿verdad? Para los que me han estado preguntando por el chat que de este tema, de la parte de llaves primarias y foráneas, voy a hacer una sola clase de refuerzo, de repaso,
Y vamos a terminar con los ejemplos que nos han quedado acá, que es el ejemplo de la biblioteca. Y luego hay un ejercicio, que es el ejercicio de, permítame, por aquí, que es el de normalizar esta tabla. ¿Ok? Bien, voy a tomar la asistencia. Ya son las 12:06, ya casi es hora del almuerzo. Listo, si no hay dudas, si no hay preguntas, nos quedamos hasta acá y nos vemos en la próxima sesión para hacer el repaso de este contenido del diseño lógico. ¿Ok? Nos vemos, chicos. Feliz tarde. Recording stop.